Bienvenida ahora sí a Alberto Acosta Burneo, que nos acompaña esta mañana, y preguntarle, imagino que ya, al igual que muchos analistas económicos, ha hecho un análisis o tiene un criterio también sobre este proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente de la República. Leído también algunos comentarios suyos en su cuenta X, y bueno, entre los puntos que presenta el presidente de la República, hay uno en especial de las reformas tributarias que tal parece que no sé, no creo que son bien acogidas por usted y generó en todo caso una crítica. Podríamos ahondar en el tema. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay que estar claros que esta reforma tributaria lo que hace es comprar tiempo para el fisco. Ya. Es una reforma tributaria con la que el gobierno espera recaudar alrededor de 830 millones de dólares. Ujú. El grueso de esa recaudación va a venir de una remisión de intereses y de multas. Es decir, todas esas operaciones, todas esas deudas con el SRI que han sido objetadas, que están tal vez en un proceso de trámite en la justicia, aquellos deudores que quieran acogerse a esta remisión, se puede excluir el pago de intereses y de multas a cambio de que paguen la totalidad del capital adeudado. Esto significa que el beneficio de esta reforma tributaria, desde una perspectiva fiscal, se va a recibir solamente el próximo año, solamente en 2024. Son ingresos temporales, no es un ingreso permanente. Ya. Lo que tiene de permanente esta reforma tributaria son los incentivos. Se crean unos incentivos al empleo juvenil, una devolución de IVA a los proyectos inmobiliarios, que permiten que implican un costo para el fisco, un costo permanente de 100 millones de dólares. Entonces, para el próximo año va a haber una reducción, digamos, para el 2025 se va a mantener esa reducción de los 100 millones de dólares por año. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta reforma tributaria? Le da tiempo al gobierno para evitar la caída de ingresos que se está produciendo por el lado fiscal, va a permitir compensar. Estamos viendo una caída importante en los ingresos fiscales de este momento, que como resultado del fin de las contribuciones extraordinarias creadas por Guillermo Lazo y de la caída de las recaudaciones de ISD por la reducción de la tasa. Todo eso va a provocar, según mis estimados, del próximo año hubiese provocado una caída de alrededor de 900 millones de dólares en recaudaciones tributarias. Con la reforma tributaria se compensa ese valor y el fisco va a poder mantener la recaudación similar a la de este año. Pero eso significa que queda la pregunta de qué va a hacer el gobierno para poner en orden las cuentas, porque este beneficio de la reforma tributaria le da un año. Si se llega a aprobar como está planteada, compra un año de tranquilidad por el lado fiscal, pero no resuelve todavía los temas y eso va a tener que resolverse en otras aristas, cómo resolver el futuro, el 2025 en adelante. Claro, ese es el punto precisamente, porque antes de la salida del presidente Guillermo Lazo, usted también, dentro de los analistas o nuestros panelistas, hablaban de que no era tal el déficit de 2.500 millones, sino de 5.000 millones de dólares, que es una cifra bastante importante y considerable. Si bien es cierto, la reforma tributaria o esta ley, decreto económico urgente, es parte o complemento de una serie de medidas, ¿cuáles son esas otras a su criterio que deberían implementarse? Ahora, también hay que ser conscientes que en un año, 6 meses no vamos a poder solucionarlo todo, pero sí es importante al menos sentar bases en la parte económica y teniendo sobre todo un déficit que en verdad es abrumador, por no decir preocupante. Definitivamente, a ver, por el lado fiscal, ¿qué medidas complementarias? Como digo, la reforma tributaria permite sostener ingresos, permite que no caigan por el lado tributario. Pero tenemos un déficit que este año va a cerrar en 5.000 millones de dólares Claro. y el próximo año vamos a tener una caída importantísima de ingresos petroleros por el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní Así Tetero. es. El Banco Central estima que eso va a implicar un costo, una caída de ingresos del fisco de 778 millones de dólares netos solo el próximo año. Entonces, significa que hay que tomar medidas complementarias. Por el lado fiscal, ¿qué medidas complementarias creo que se debería adoptar? El gobierno tiene que reducir el gasto inútil. Tiene que ir
Primero, contener este incremento que se está viviendo en el gasto corriente. En lo que va del año, el gasto corriente ha subido 1.500 millones de dólares. En 10 meses, incremento de 1.500 millones. Tiene que acabar con esa tendencia e ir hacia una reducción de ese gasto, priorizando lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de hacer lo demás. Este trabajo es inevitable. Segunda medida y complemento por el lado fiscal es la focalización de subsidio a los combustibles. Inevitablemente vamos a tener que hacer las tareas que no nos gustan. Vamos a tener que ir nuevamente hacia la focalización de subsidios para poder liberar recursos a lo importante, a la salud, a la educación, a la seguridad. No podemos seguir subsidiando a los que más tienen, subsidiando a los ricos. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que trabajar en la focalización. Entonces, esas son dos medidas complementarias para buscar cerrar esa brecha tan grande por el lado fiscal. Por el lado de los incentivos tributarios, esta ley dice que quiere crear empleo, un objetivo muy necesario, muy importante, pero nuevamente, los incentivos tributarios no son suficientes, porque hay que entender que para crear empleo hay que incentivar la inversión. Y la inversión es sensible no solamente a los tributos, es sensible a la seguridad jurídica, a la seguridad física, a los trámites, a la facilidad de hacer negocios en un país, a la competitividad. Entonces hay que trabajar en todas esas medidas paralelas para que estos incentivos sí creen nuevos empleos. Caso contrario, será otro de esos incentivos que han existido muchos. En materia laboral se han colocado incentivos tributarios en cantidades a lo largo de la historia y que después son desfasados porque no tienen resultados. Entonces hay que tomar esas medidas complementarias para que se obtengan los resultados. En materia laboral, una medida complementaria fundamental es modernizar la legislación laboral. No podemos esperar que solamente con un incentivo tributario pequeño como el que se está planteando, al final del día el gobierno estima que este le va a costar 60 millones de dólares del incentivo tributario, no podemos esperar que va a haber un gran crecimiento de empleo. No va a suceder. Para que haya una mejor situación de empleo, un cambio importante, necesitamos adoptar una legislación moderna, adoptar las mejores prácticas. Tenemos una legislación de hace más de 80 años, cuando no existía ni siquiera el Internet. Pensemos cuántas profesiones existen ahora que no existían en esa época. Entonces, tenemos que atrevernos a hacer estos cambios, a topar estos temas que tenemos tanto miedo en la opinión pública a tratar, porque esa es la única manera de lograr realmente cambios profundos en los resultados. Subsidios de combustibles. El Ecuador gasta 4.000 o 5.000 millones de dólares anuales por el tema subsidios de combustibles. Algún momento tendremos que sincerar esta cifra, porque tampoco no podemos mantener seguir con este subsidio, Alberto. De alguna manera habrá que establecer un mecanismo para sincerar el precio, o usted cree que esta es una medida política que en verdad pasaría una gran factura a quien se atreva a hacerlo. No, el costo político de hacerlo va a ser enorme, por supuesto, pero esperemos que algún día tengamos políticos que no sean populistas, sino que sean estadistas, que se den cuenta de lo que hay que hacer. Es como decirle a un médico que tiene que curarle a un paciente de cáncer, le va a decir, ¿sabe qué? No le voy a dar la quimioterapia porque los estragos son horribles. Mejor le voy a dar esta paracetamol que no le genera ningún estrago. ¿Le está haciendo bien al paciente? No, no le está haciendo bien, pero ese es el populismo. El populismo de hacerle daño a los ciudadanos dándoles lo que creen que quieren recibir. Pero cuando no se dan cuenta que eso simplemente hace daño. Hay que estar muy claros, ese subsidio a los combustibles es un subsidio a los más ricos. El quintil más rico de la población, es decir, el 20% más rico de la población, se lleva el 50% del subsidio a los combustibles. De esos 3.000 millones de dólares al año, 1.500 es para los más ricos del país. Ese es el subsidio a los combustibles. Eso es lo que defiende Leonidas Dice y la CONAIE, que realmente parece contratados precisamente por ese quintil más rico de la población. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo debe cambiar? Inteligentemente. Ya hay experiencias en el pasado, inclusive podemos decir cómo la población reacciona políticamente. Aprendamos de esas experiencias. Yo creo que Lenín Moreno tuvo un aprendizaje muy costoso, con muchos errores en el camino, pero terminó introduciendo una banda de precios a los combustibles que creo que fue una medida muy inteligente y que debemos retomarla. Fue una medida histórica. ¿Por qué? La banda de precios permite limitar los cambios
que no haya incrementos muy fuertes en los precios de un momento determinado y de esa manera controla el costo político, limita el costo, no lo elimina, pero lo limita el costo político. Entonces hay que reintroducir esa banda de precios de los combustibles y manejar el ancho de esa banda para poder de esa manera ir también manejando la posible insatisfacción política que se puede generar. Y lo que le faltó a Lenín Moreno, que también hay que aprender en focalización de subsidios, es que nunca focalizó, simplemente introdujo la banda, pero en paralelo tenía que crear la focalización al transporte masivo, a los buses. Nunca se creó ese mecanismo de focalización en los buses para garantizar que el precio de la tarifa del transporte público no cambie. ¿Y cómo se logra eso? Usando mecanismos sencillos. Olvidarse de los temas tecnológicos complicados. Ir a una tarjeta de débito que se entrega a cada transportista registrado en todo el país y a los que se les acredita mes a mes el valor correspondiente al subsidio. Y el subsidio se calcula mes a mes en función del precio el precio en las gasolineras en comparación con el precio subsidiado. Y de esa manera se les acredita mes a mes esa diferencia, considerando un promedio de consumo que se estima previamente, que se negocia previamente. De esa manera se puede garantizar que los precios de las tarifas de transporte masivo no cambien y se focalice el subsidio en la práctica en quienes más necesitan, en los más pobres, que son los que utilizan el transporte público del país. Ya, efectivamente, concuerdo con usted, Alberto. Continúe el abogado Ramiro Cepeda. Alberto, ¿cómo te va? Buenos días. Ramiro, mucho gusto. Bien, hoy escribe, dice, ¿no sería bueno también finiquitar el tema de las concesiones que están pendientes con las telefonías celular y así obtener una liquidez a la vena que, si bien es cierto, no es permanente, pero sí es un flujo interesante que podría engrosar las arcas fiscales? No sé si de manera inmediata, pero sí tenerlo planificado para poder contar con eso, digo yo, en el nivel privado se llama préstamo puente, pero para una posibilidad de financiamiento ante la expectativa de recibir este dinero. Bueno, es fundamental cerrar esa negociación con las telefónicas. Es un tema que no puede quedar abierto. Hay que entender que en esa negociación con las telefónicas tenemos que basarnos en los estándares internacionales. Aquí no puede primar el objetivo fiscalista de cerrar la brecha fiscal. Lo que tiene que primar es el estándar internacional porque el Ecuador tiene que dar un salto tecnológico y lo que tiene que primar es el objetivo de beneficiar a los ciudadanos. ¿Cómo se beneficia a los ciudadanos? Con más inversión en tecnología, una adopción más rápida, ir hacia redes de mayor tecnología y eso se logra con más compromisos de inversión. Entonces creo que ese debe ser el objetivo, más que un objetivo fiscalista, evidentemente que va a generar rentas para el Estado, y eso es importante, y ayuda, este proceso va a ayudar a generar rentas para el Estado. Entonces tiene que concluirse esa negociación, ha Pero sido una ¿tienes idea más o responsabilidad ponerla. menos, tienes idea más o menos cuánto podría ser una cantidad racional de acuerdo a los estándares internacionales? No tengo la cifra en este momento. Lo importante es de revisar esos estándares internacionales porque el valor de esas concesiones ha descendido en el tiempo. Y lo que sucede siempre en el mundo tecnológico, vemos cómo las tarifas en el mundo tecnológico siempre tienden a reducirse, cambian las tecnologías. Entonces lo importante es siempre estar alineados para estar claros que con eso vamos a poder avanzar en la penetración de la tecnología y de las telecomunicaciones en el país, que ese debe ser el objetivo principal en política pública cuando hablamos de telecomunicaciones. Otros temas, Alberto. En la reforma tributaria no hay nada permanente, todo es temporal. Y eso no va a ayudar a cerrar el déficit que tenemos en el país. Se sostiene por parte de la gente que maneja la economía que no hay mucho que adivinar en este tema y podrían ser subir 2 puntos al IVA, volver a subir el ISD que se venía bajando, controlar lo del aumento de los salarios por el sector privado para un poco dejar el tema de la movilidad del dinero en la producción y no en los salarios, y también no crearle una suerte de presión a la seguridad social, porque si bien es cierto, en el sector público el salario mínimo casi que no influye mucho,
sí influye en los parámetros de la seguridad social que se basa específicamente en los salarios mínimos vitales también. Entonces, nada de esto se ha hecho, nada de esto se habla y los entendidos en economía dicen que no hay que andar adivinando mucho, que la solución va por ahí. Bueno, hay distintas visiones de cuál es la solución. Yo creo que la salida no es pasarle de nuevo la cuenta a los ciudadanos cuando tenemos un Estado irresponsable, gastador, Pero mientras eso no no es liquidez limpiemos. inmediata, Alberto. Yo hablo de liquidez inmediata porque el problema es ya. La pinta de sangre la necesitas ahorita, no la necesitas de aquí a 6 meses. Es lo mismo que hablábamos en 2020 y en 2021, que Sí, señor. justificó la reforma tributaria de 2021 y se hizo esa reforma, liquidez inmediata. ¿Y qué pasó? Llegamos al 2023, Estado quebrado nuevamente. Entonces, con ese argumento de que es inmediato y que en cambio revisar el gasto no es de inmediato, la revisión de gasto no se hace nunca. Y el problema de la crisis que estamos viviendo este año, la crisis fiscal, nace del exceso de gasto. El gasto sigue subiendo imparable. Ya el año pasado, con toda la reforma tributaria de 2021, una reforma grande que retiró de circulación de los bolsillos de los ciudadanos 1.900 millones de dólares en 2 años. Con esa reforma tributaria se logró cerrar en algo la brecha fiscal en 2022. Tuvimos un déficit reducido y llegamos a un 2023 y nuevamente se abre la brecha fiscal. ¿Y por qué se abre? Porque los gastos siguen subiendo imparables. Entonces, mientras no vayamos al origen del problema, estamos tratando de curar una fiebre sin corregir la infección. Queremos bajarle la temperatura al paciente, pero no nos preocupamos de que hay una infección por detrás. Y eso es lo que sucede en materia fiscal. Se quiere decir que no hay cómo reducir el gasto, que es imposible, y que entonces hay que pasarle de nuevo a la cuenta a los ciudadanos. ¿Para qué? Sí, se sube el IVA ahora 2 puntos, perfecto. Se soluciona y se compra un año, tal vez 2 años, exagerando 2 años. De aquí a 2 años estaremos en la misma situación diciendo, ahora tenemos que subir 2 puntos más, porque tampoco alcanza. Y así seguimos una y otra vez porque tenemos un problema de fondo. Y el problema de fondo es un gasto de mala calidad que crece imparable, que no está relacionado con el nivel de ingresos, sino que está relacionado con la irresponsabilidad de los políticos y las presiones sociales. Todos quieren que el Estado gaste más, pero claro, quieren que gaste más cobrando impuestos a otros, no a ellos. Entonces, esa situación no es sostenible en el tiempo. Tenemos que ir hacia una situación fiscal responsable, dándole calidad al gasto, no podemos olvidar que el largo plazo se construye hoy, no mañana, hoy. Y tomar soluciones por el lado del gasto toma más tiempo, toma más esfuerzo, por supuesto, pero tenemos que adoptarlas hoy. Para cerrar, apagar los incendios, el gobierno va a tener que buscar financiamiento, probablemente tendrá que insistir, intentar nuevamente una preventa petrolera que fracasó la que intentó el gobierno anterior, va a tener que buscar los mecanismos temporales o esta reforma tributaria que también le ayuda a generarle algo de rentas temporalmente, pero necesita eso, lo que no hay como olvidar es que hay que ir a hacer el trabajo de fondo, corregir la infección, y la infección está en ese gasto imparable. Caso contrario, seguiremos con este problema fiscal permanente y esta necesidad de pasarle la cuenta a los ciudadanos por ese mal gasto, un Estado que nos da una educación pública mediocre, una salud pública menos que mediocre, una seguridad inexistente, y después de todo nos dice, no me alcanza la plata, manden más. Eso simplemente es inaceptable. Ok, Alberto, le paso a Eduardo Mendoza Paladines que se integra a la mesa de diálogo. Buenos días, querido Alberto, y a toda la audiencia. Muy buenos días. Solamente dos preguntas. Y una, te escuchaba tu contestación cuando Bolito San Martín te preguntaba de los subsidios a las gasolinas. Alberto, ¿por qué carachos no se puede focalizar? Porque coincido plenamente contigo, tus cifras son escalofriantes y el 50% de la gente es subsidiada, que tiene posibilidades, gente rica. ¿Por qué no se ha podido? ¿Por qué se pasaron 2 años, 8 meses en el gobierno del presidente Lasso y antes con Moreno también? ¿Por qué no se puede subsidiar? ¿Qué fuerzas exógenas no permiten, Alberto, esto? Bueno, lamentablemente yo creo que mucho del problema va porque se quiere buscar la solución perfecta. Entonces, recordemos qué solución se planteaba para focalizar, que en los surtidores de las gasolineras, dependiendo del ingreso que tiene cada uno de los usuarios que va a tanquear, tenga un precio diferenciado. Simplemente imposible. Bueno, tecnológicamente tal vez se puede hacer, pero es un proyecto complicadísimo, carísimo,
que requeriría de un sistema de inteligencia de casi que enlace con la contabilidad de cada persona para poder saber cuánto gana. El problema son esas soluciones tan tecnológicamente sofisticadas que se quiere aplicar cuando hay que ir a una solución simple, básica, imperfecta. Eso es lo que tenemos que buscar, una solución tan sencilla que pueda ser aplicada de manera inmediata. Como El por ejemplo ejemplo, que les decía, Alberto, la tarjeta para los buses, ya, tarjeta de débito, la que se carga mes a mes, es una solución tan sencilla que puede ser aplicada en 1 o 2 meses como máximo. Puede empezar a funcionar ya. Entonces se puede obtener resultados inmediatos. Es una solución imperfecta, muy imperfecta. Puede dar, porque uno tiene que hacer supuestos. Pues uno de los supuestos es cuánto consume un bus. No vamos a medir cuánto consume un bus, vamos a hacer un estimado, negociar un valor, es decir, son tantos galones al mes en promedio. Habrá buses que recorren menos y que no y que van a recibir más dinero del que deberían. Eso es parte de esas imperfecciones. Pero el beneficio es que se limita, se logra focalizar de inmediato. Después podemos ir construyendo mejoras, podemos ir mejorando el mecanismo, pero eso es un proceso gradual de construcción. Lo importante es iniciar con una focalización en un plazo inmediato. sí, perfecto, Alberto. Me diste la respuesta, yo te la iba a preguntar, pero me gusta lo que me estás diciendo, lo suscribo, lo apoyo y si tú hablas con esto, ¿cuánto podríamos ahorrar solamente con este subsidio en cuestión de las gasolinas y el diésel? ¿O no lo metes al diésel, Alberto? Tienen que ir los dos, reintroducir sistema de bandas y depende del ancho de la banda cuánto logremos ahorrar, pero creo que va a ser un tema gradual y eso es parte del manejo político que hay que aprender también, porque aquí no solamente es la economía y la técnica, porque si hablamos desde la economía, elimine el subsidio totalmente y solo focalice en buses, pero hay un tema político. Entonces, el ritmo de focalización va a tener que ser también manejado políticamente a través del ancho de la banda, cuánto puede cambiar el precio del combustible mes a mes. Entonces, gradualmente se puede ir ahorrando y el ahorro podría llegar a ser significativo. Yo creo que fácilmente se podría llegar a un ahorro de unos 500 millones de dólares en un tiempo relativamente corto. Todo eso deberá manejarse, administrarse en función también de la política. Entonces, es un mecanismo factible, políticamente viable, eso es otro de los temas importantes, y que sobre todo, si es que se hace la focalización, que es lo que le faltó al gobierno de Lenín Moreno, si se focaliza en los buses, se reduce totalmente la presión. El grueso de la población se mueve en transporte masivo. Entonces, ellos no se van a ver afectados. Quienes se van a ver afectados o van a tener que pagar algo más, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo, somos esa minoría de ecuatorianos que tiene un vehículo propio. Esas somos las personas que vamos a vernos perjudicadas, pero el que use transporte de buses no se va a ver afectado. Perfecto, te paso a Andrea González, que está con nosotros y como siempre es un huracán con sus preguntas. Buenos días, Andrea, qué gusto de saludarte. Hola, hola, ¿cómo vamos? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, un gusto. Sí, quería preguntarte cómo ves el tema de focalizar los subsidios al sector productivo. En su momento se habló de ser específicamente y puntual, por ejemplo, un subsidio a la transición a paneles solares. De que, por ejemplo, sectores productivos muy puntuales, ¿no? Floricultura, banano, cáñamo, camaroneras y procesadoras de atún. El tema de los barcos atuneros es complicado ponerles un panel solar, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que sería algo bueno para la empresa también ecuatoriana empezar a exportar productos carbón cero y con panel solar? ¿Podrían sacarle un mayor rédito a esos productos? Mira, a mí me preocupa ese tipo de subsidios porque forzan a que se tomen ciertas medidas o ciertos cambios tecnológicos. Se forza, por ejemplo, a que se usen los paneles, pero podría ser que esa tecnología no es la tecnología más eficiente, que la tecnología va después por otro lado. Entonces, yo creo que más bien se tiene que buscar incentivar la transformación energética a través de con electricidad limpia, mejorar el entorno. Estamos en este momento viendo la escasez de electricidad que tenemos por falta de inversión, porque en el fondo tenemos una legislación estatista que no ha abierto la puerta a la inversión privada. Tenemos que abrir la puerta a esa inversión para poder generar más inversión en hidroelectricidad, electrificar el país, que es con energía hidroeléctrica, de energía limpia. Las camaroneras tienen que transformarse hacia la electricidad y yo creo que es mucho más eficiente, incluso costo eficiente, este tipo de energías como la hidroeléctrica,
que pueden generar una cantidad muchísimo mayor de electricidad con una inversión, digamos, entre costo-beneficio, de una relación mucho más eficiente. Entonces yo creo que no hay que forzar a ciertas tecnologías específicas, no hacia el panel o hacia la eólica o hacia la hidroeléctrica, sino que hay que permitir que esa decisión la vayan tomando los distintos actores dependiendo de qué es lo más eficiente y del avance tecnológico. Claro. Lo que sí hay que ir es hacia tener un mercado con inversión importante en energías limpias, tener esa inversión, un mercado eléctrico atractivo para los inversionistas. Yo creo que ese es el gran desafío para lograr ese objetivo de exportar con menores emisiones de carbono y etcétera. Ese proceso hay que llevarlo, pero sin forzar a cambios a tecnologías específicas. Claro, y estoy de acuerdo contigo que es prácticamente imposible con un subsidio a los combustibles fósiles hacer una competencia sana contra las energías limpias. Pero te propongo el tema de los paneles solares porque es lo que funciona allá en Ecuador. Tuve el gusto de conocer una industria que procesa atún en Manabí, donde tienen el 25% se produce por paneles solares. Pero ese 25% alcanza para que sea el 100% de la energía que utiliza un producto puntual. Entonces, el resultado es que ellos producen una lata de atún de exportación, carbono cero y obviamente producido con energías limpias. Y si bien, como tú dices, en realidad Ecuador ha sido forzado a tener en base a su parte eléctrica, hidroeléctrica, y por eso también vemos los problemas que tenemos hoy de estiaje. En realidad te hablo de los paneles solares porque es lo que se considera perfecto para un país como Ecuador, que tiene 12 horas de sol durante todo el año, y es algo que, si bien obviamente va a tener que ir mejorando con la tecnología, se considera bastante eficiente. Entonces sí hay que, como tú dices, no sesgarnos 100% por el tema de hidroeléctricas, que ha sido lo que se ha forzado al país a hacer durante estos últimos años, y abrir un poco la cabeza también a las energías de paneles solares. Alberto, ¿cómo crees tú que va a poder competir algún día cualquiera de este tipo de energías limpias si hay un gobierno que subsidia la competencia de ellos, que viene a ser los combustibles fósiles? Mira, ese es el tema de fondo. O sea, yo creo que si la opción, yo no estoy negando que la opción de los paneles solares sea una gran opción. Si todas las condiciones tecnológicas y económicas, costo-beneficio, dicen que es la mejor opción, pues esa es la que los agentes la van a escoger, porque es la opción más eficiente. Lo que sucede es que tenemos un problema de fondo y es que subsidiamos energías contaminantes, subsidiamos los hidrocarburos y ahí está el problema. Entonces tenemos que ir a través del sistema de bandas de precios, ir hacia la focalización de esos subsidios para eventualmente no tener un subsidio de energías contaminantes y de esa manera automáticamente se vuelve atractivo todo el resto de energías limpias. Entonces, ese proceso, claro, a diferencia de otros países en donde existe incluso impuestos a los combustibles fósiles, en el Ecuador sucede lo contrario. Regalamos los combustibles fósiles y la población, incluso quienes supuestamente defienden el medio ambiente, quienes estuvieron haciendo campaña para cerrar el cuarto bloque petrolero de Ecuador, son los mismos que defienden los subsidios a los combustibles, a los hidrocarburos. Entonces, el problema está ahí. Hay que seguir eliminando esos subsidios y focalizándolos solamente en quien realmente lo necesita. E incluso para el transporte público, ahí sí, como va a mantenerse ese subsidio, ir pensando en esa transformación hacia energías limpias, por ejemplo, transporte público eléctrico. Así es, cosa que va a ser imposible que compita si siguen subsidiando el mismo combustible, ¿no? La gente se pregunta por qué no hay tantos carros eléctricos en Ecuador. Por supuesto, porque sigue siendo más rentable comprar un carro que te va a subsidiar el Estado a pagar tu gasolina. El problema está en el subsidio. El rato que se focalice el subsidio, ya cualquier incentivo o regulación puede ir específicamente para el sector que va a recibir el subsidio, el transporte de buses. Ellos serían los únicos que deberían recibir ese subsidio a los combustibles y ahí tendrían que haber regulaciones para ir migrando hacia buses eléctricos con programas de apoyo, etcétera. Pero para el resto de actores, el eliminar ese subsidio de los combustibles te va a llevar automáticamente a que el resto de energías se transformen en opciones viables y muy atractivas. Así es, exactamente. Muchísimas gracias, Alberto. Quiero cerrar esta entrevista con un meme que estuvo dando vueltas ayer que me llamó mucho la atención. Dos personas se daban la mano y le ponían al uno economistas ecuatorianos y al otro le ponían ecologistas. ¿Y en qué estaban de acuerdo? En eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Un abrazo, Alberto. Espero vernos pronto.
Gracias, Un gusto. querido amigo. Te mandamos un abrazo. 8:30 gracias. de la mañana. Ahora sí saludamos como se debe. Buenos días, Andrea. Yo también saludo. Buenos días. Buenos días, Y a mis muchachos. panas. Buenos días. ¿Cómo están estamos? todos? ¿Cómo Gracias Qué por bueno. los muchachos. Ya más del abogado, ombligo de eso. la semana, ya estamos Ya jueves, estamos. ya. Por fin es jueves y la cuerpa lo sabe. Sí, Por sí. ahí dicen. Y hay una frase que alguna gente se pone media malcriada, pero yo le ruego bien que me escuchen porque voy a ser semántico. A Es ver, a ver. Jueves no te ha jueves. Que mismo. jueves no sea jueves, que sea No sea viernes. jueves. Sabiduría popular. Hoy leía un chiste que decía, ¿qué te pueden regalar que sea realmente muy, muy económico y te haga feliz? Ya. Cuéntame. A ver, chicos.